Bueno, vamos a partir reconociendo algunos elementos que para nosotros son relevantes dentro de lo que significa nuestro trabajo profesional. Nosotros generalmente cuando tratamos de definir nuestra profesión o como generalmente nosotros entendemos nuestro rol como dentista, y de hecho el mismo nombre orienta a ello, es que nuestra principal función está centrada en lo que significa la integridad y el cuidado y la recuperación de la función de la estructura dentaria. Sin embargo, nuestra área de responsabilidad va bastante más allá. Nosotros también somos responsables de la salud de las encías, también responsables de las estructuras anatómicas de la boca, como por ejemplo puede ser los ángulos bucales, que esto se le llaman, eh, bueno, es comisura, ¿cierto? La comisura. También somos responsables de la integridad del vermellón labial. Vermellón nos referimos a toda esta zona rosada que caracteriza al labio y es exclusivo del ser humano. El límite mucocutáneo son elementos que para nosotros son relevantes de observar y que tenemos que estar permanentemente haciendo diagnóstico en torno a lesiones, y también incluir lo que corresponde toda la parte de la piel peribucal. Esto es básicamente lo que nosotros también consideramos como nuestra área de trabajo. Nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando estemos en el segundo año, especialmente en el segundo semestre del próximo año, vamos a estar viendo lesiones no solamente dentarias, vamos a estar estudiando enfermedades que afectan a los dientes, enfermedades malformativas que podemos detectar asociadas a ellos, tumores asociados también a dientes, pero también un capítulo muy importante es todo lo que se refiere a lesiones presentes en el tejido blando, entiéndese mucosas, encías, labios, piel y también tejido óseo. Entonces, es un poco para ir nuevamente fortaleciendo la idea de la concepción de las áreas de responsabilidad de nuestro trabajo. Entonces, somos responsables de todo ello, que todo esto que se vea bien, que funcione bien y que el paciente se encuentre en óptimas condiciones. Entonces, cuando ya hablamos de la cavidad bucal, estamos hablando precisamente de todo lo que se encuentra por detrás de los labios, ¿ya? La cavidad bucal se refiere a este espacio anatómico que es un espacio virtual, ¿cierto? Que cuando se abre o la persona separa sus arcadas dentarias, aparece, ¿cierto?, el concepto propio de la cavidad, y vamos a reconocer que hay diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, voy a ir poniendo esto, destacando algún reparo anatómico particular acá, otro reparo anatómico particular acá. Podemos reconocer que hay disposiciones distintas entre lo que podemos ver una mucosa más laxa versus una mucosa que está más adherida al plano óseo, y a su vez una mucosa que tiene una forma y una disposición distinta, que es la que recubre a la lengua. Entonces con ello nosotros podemos ir ya reconociendo de que la cavidad bucal en sí presenta múltiples estructuras que nosotros como profesionales de la salud eh, bucal tenemos que eh, irlas reconociendo en sus particularidades y también en lo que van a corresponder sus características histológicas. Aquí tenemos otra fotografía de otra cavidad bucal de otra persona, donde vemos nuevamente su situación de dientes en oclusión. Cuando hablamos de oclusión nos referimos a los dientes con su mordida cerrada, ¿cierto? Están ocluyendo. Y podemos reconocer aparentemente otro nuevo espacio, este espacio que se encuentra entre los labios y la propia cara externa de los dientes. Entonces es un espacio, es otro tipo de estructura anatómica, y que vamos a ver que también se corresponde y que se encuentra dentro de la composición de la cavidad bucal. Hay una cavidad acá, dentro de lo que significa el espacio que limitan las carintenas de los dientes, y otra cavidad que encontramos por fuera. Todo eso lo vamos a ir Profe, describiendo a continuación. Dime. ¿la oclusión no debería dejar los incisivos superiores delante de los inferiores? Que acá están Están por delante. justo... Si te fijas bien, están por delante. Si tomas como referencia lo que ocurre acá, ese borde incisal inferior está ligeramente por detrás del superior, ¿ya? Eso es lo que regularmente se le llama normo-oclusión u oclusión de clase 1.
¿ya? Ese es, digamos, lo que deberíamos tener. Eso es una condición de normalidad estadística, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta de que hay personas que tienen las mordidas así protegidas, como lo estamos describiendo acá. Vamos a mostrarlo. Hay gente que tiene la mordida con estas características, diente superior, a ver, acá, y diente inferior, que eso es lo más habitual. Hay otro grupo que tiene la mordida borde a borde, que eso se le llama vis a vis, y otro que tiene los dientes inferiores por delante de los superiores, que eso ya se le dice mordida clase 3. ¿Eh? Entonces, a este se le dice clase 1, borde a borde, vis a vis, clase 3. La clase 2 es así, cuando la mandíbula está muy atrás. ¿Eh? Clase 1, clase 2, clase 3, vis a vis. Son tipos de mordida, tipos de oclusión, tipos de relaciones que hay entre los maxilares y que tenemos que conocerlas y aprender y ver cuándo está en condición de enfermedad o no, ¿ya? Esto está bastante bien equilibrado, bastante bien balanceado. Efectivamente, aquí hay un punto como que tiende a ser borde a borde, pero eso lo van a ver después ustedes en su curso de morfología articular que está en el segundo, en el primer semestre del segundo año. Así que, paciencia. Bueno, entonces estábamos describiendo los aspectos de la cavidad bucal y esta segunda cavidad que encontramos por fuera de la superficie externa de los dientes. Entonces, para partir hablando de los labios, en realidad los labios no es cavidad bucal, la cavidad bucal es lo que se encuentra por detrás de los labios, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que hay toda una estructura que tiene como límite anterior los labios, el límite posterior lo vamos a encontrar en lo que corresponde el istmo de las fauces, que ahí más adelante lo vamos a mostrar nuevamente. Hay un techo dado por el paladar, y un piso que tiene dos partes. Una parte que se le llama piso de boca, que ahí vamos a hacer la precisión después más adelante, que corresponde a esta parte, y también a la lengua. La mucosa presente que recubre el dorso de la lengua, eso también es parte de lo que sería el piso de la cavidad bucal. Entonces, hay hay un límite anterior dado por la cara interna de los labios, ¿cierto? Este que está en línea en rojo, el istmo de las fauces, que es donde se ubica la úvula, el paladar, el piso de la boca y el dorso lingual. Esta cavidad bucal que nosotros tenemos ahí reconocida y demarcada en este recuadro en rojo, tiene también como límite lateral la cara interna de las mejillas. ¿Ah? La cara interna de las mejillas, ustedes se van a dar cuenta de que en la literatura muchas veces le llaman carrillo interno. Eh, y vamos a estar hablando de ambas formas indistintamente, donde entonces con eso vamos a tener cerrado por completo lo que significa el cubo que nosotros podemos describir y que hemos estado señalando con las paredes que limitan tanto en su plano más craneal, más caudal, anterior, posterior y lateral. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros debemos reconocer como características anatómicas topográficas de lo que vamos a entender nosotros como la cavidad bucal. Eso es la cavidad bucal. Este espacio de la cavidad bucal limita con otros espacios anatómicos. Primero, el de las vías respiratorias superiores, donde están las fosas nasales. Ese es el espacio vecino superior. Está también parte de lo que corresponde a la orofaringe, que es lo que tenemos en este recuadro en azul, y también ¿Profe? lo que tenemos como ¿Profe? la orofaringe. Esta es perdón, la nasofaringe que tenemos aquí arriba, y esta es la orofaringe. Nasofaringe en azul, orofaringe en amarillo. Entonces, cuando estamos comiendo, nuestro alimento va desde el medio externo, llega a la cavidad bucal, y se desplaza vía orofaringe hasta que después sea, en el caso de la comida, desplazada hacia el esófago y las vías aéreas, acá que tenemos la parte de la tráquea. Aquí vamos a encontrar después la laringe, ¿cierto? Que es el otro espacio anatómico que vamos a estar reconociendo. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? No le iba a decir eso, que dijo orofaringe en nasofaringe, pero mejor Correcto, lo corrí. nasofaringe y orofaringe. ¿Sí? Esto es lo que pasa con las presentaciones en vivo. Uno puede tener algún tipo de lapso correcto que después vamos corrigiendo, así que no hay problema. Entonces tenemos la cavidad de las fosas nasales, la nasofaringe,
cavidad bucal, orofaringe, laringe, la vía respiratoria más inferior, ¿cierto? Y el esófago. Entonces esto es, igual es importante. ¿Por qué? Porque es relevante conocer este tipo de consideraciones, porque nos vamos a dar cuenta que los espacios anatómicos de la cavidad bucal con la cavidad nasal están virtualmente comunicadas. Más de algunos le habrá pasado que comiéndose un grano de arroz termina expulsándolo por la nariz. Claro, son espacios anatómicos que están comunicados. O cuando uno está muy resfriado, está en una condición de mucha secreción, termina expulsándolo también por la boca. Son espacios anatómicos comunicados. Y en ocasiones, ustedes se van a dar cuenta que hay dientes que están más próximos a lo que corresponde a la cavidad nasal. Entonces, estos dientes, por ejemplo, si a veces uno tiene que hacer una extracción de un diente, a veces se produce una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. No es frecuente de que ocurra, pero a todos nos pasa. Entonces, y es producto de las características anatómicas que el paciente tiene en su momento. Entonces, tener una cavidad, dos cavidades comunicadas, producto de una acción odontológica, eso igual es algo que puede eventualmente ocurrir, dado que son espacios anatómicos que están muy próximos, los límites son muy finos, eh, y por ende podemos ver que ocurra eso dentro de nuestro ejercicio profesional y que tenemos que estar preparados para ello. Y acá solamente Profe, para citar eh, algunos esquemas que ilustran la ubicación de diferentes ganglios linfáticos. Entonces aquí los tenemos coloreados, pero no me gusta mucho este esquema. Le voy a decir por qué no me gusta, porque tenemos más ganglios, están más distribuidos, se encuentran más dispersos, eh, y muchos de ellos los vamos a encontrar más por delante de los músculos, también por sobre, pero por delante siguiendo los bordes posteriores. Entonces muchas veces uno se los detecta. A ustedes les va a pasar que ustedes examinando su cara sienten que tienen como un nodulito y lo van a empezar a juguetear con ellos. La idea es que no juguetee con ellos, déjelo ahí, no, tranquilo, porque si no va a reaccionar. Por detrás de la oreja también es regular encontrar ese tipo de organizaciones de tejido y que corresponden a ganglios linfáticos, cada uno haciéndose cargo de un área anatómica en cuanto a lo que significa el recoger la linfa, el recoger este líquido intersticial y extravascular que va a estar drenando y que, como bien sabemos, todo esto se va a ir reuniendo hacia un sistema de recolección mayor hasta después llegar a drenar en las venas cavas pertinentes. Y aquí tenemos un esquema que lamentablemente no tiene muy buena definición, pero que de algún modo ilustra una mejor distribución de acuerdo a lo que vemos acá, ¿ya? Entonces es una amplia red, aquí muestra cómo están conectados y de algún modo eso yo creo que refleja mejor lo que acá se está viendo. Si se fijan, aquí son porotos aislados y eso no es así, son porotos comunicados, están todos eh, conectados con estas vías eferentes para uno, aferentes para otro ganglio, y esto, digamos, lo que se ajusta más a la realidad. Así que para que lo que tengamos presente, y para que les comento esto, uno para reforzar la idea que ya habíamos presentado la semana pasada, y por otro, para destacar que todo este sistema va a estar drenando en lo que está ocurriendo aquí en la cavidad bucal y también en las otras estructuras anatómicas. Entonces, eso es relevante para nuestro desarrollo y comprensión de la estructura. Entonces, ya reconocemos los límites, tenemos los límites anterior, posterior, superior, inferior y lateral, y el concepto de la cavidad, que si bien hemos descrito de manera genérica lo que es la cavidad bucal como toda esta estructura, en realidad hay una cavidad bucal probablemente tal, que es la que se encuentra por detrás de los dientes, hasta el istmo de la fauce, que tenemos acá, y una cavidad anterior. Y esta cavidad anterior es lo que se le llama vestíbulo. Entonces, el vestíbulo corresponde a toda la superficie que se encuentra por delante o por fuera de la superficie externa de los dientes y la cara interna de los labios, incluyendo la cara interna de las mejillas. En otro ángulo, podríamos decir que esta parte de acá corresponde a la cavidad bucal probablemente tal, y esta parte de acá correspondería entonces
al vestíbulo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estar permanentemente conscientes de ello, porque aquí tenemos entonces una fotografía de la cavidad bucal, no, tenemos una fotografía del vestíbulo, ¿se fijan? Entonces ahora ya empezamos a ver estas fotografías y estas bocas con otra interpretación, no tan ciudadana común, sino que como profesionales que reconocen una cavidad bucal probablemente tal y un vestíbulo. A esta parte de acá se le llama fondo de vestíbulo, ¿ya? Fondo de vestíbulo, fondo de vestíbulo. Entonces uno puede palparse, puede palpar también y examinar el fondo de vestíbulo. Uno puede examinar la cara interna de la mejilla y empezamos entonces a reconocer aspectos anatómicos distintos, ¿cierto? Y empezamos a tener una lectura más técnica de esta estructura que nosotros estamos empezando a reconocer. Entonces tenemos la cavidad bucal, el vestíbulo y ciertas zonas que ya empezamos a poder caracterizar. Fondo de vestíbulo, cara interna mejilla, como ya pared externa de este fondo de vestíbulo probablemente tal, de este vestíbulo probablemente tal. Entonces aquí tenemos el límite superior, que está dado por el paladar. Nosotros tenemos básicamente un paladar duro y un paladar blando, ¿ya? Aquí está el límite. Nos damos cuenta que hay una coloración distinta. El paladar duro se caracteriza por tener una mucosa fuertemente adherida a los huesos palatinos, y hay una mucosa que es más desplazable, una mucosa que corresponde a un tejido que no está adherido a hueso, y a esto se le llama paladar blando. Entonces tenemos un paladar duro por un lado, paladar duro y un paladar blando. Y nosotros vamos a tener entonces una mucosa que tapiza el paladar duro y una mucosa que va a tapizar el paladar blando. Entonces, como empezamos a darnos cuenta, también hay colores distintos. Uno es más tendiente a ser más pálido y el otro suele ser más rosado. Y esto obviamente se debe a las características anatómicas e histológicas que vamos a ir viendo durante esta primera parte de la mañana. Entonces, tenemos la cavidad bucal, tenemos el vestíbulo, tenemos el fondo de vestíbulo, la pared interna de la mejilla, tenemos el paladar, donde reconocemos un paladar duro y un paladar blando, ¿ya? Acá, si con generosidad vamos a poder ver que se encuentra el límite posterior de la cavidad bucal, que corresponde al istmo de las fauces. Recordemos que cuando hablamos de istmo es un concepto de descripción geográfica, ¿eh? Donde hay un estrechamiento, ¿cierto? Y este estrechamiento es lo que se describe acá. Entonces, esto separa lo que es la cavidad bucal de la orofaringe. Detrás del istmo de la fauces está la orofaringe. Por delante está la cavidad bucal. Y aquí entonces nosotros vamos a encontrar también ciertos elementos que son de interés. El pilar anterior de la fosa amigdaliana. ¿Por qué el pilar anterior? Porque aquí está la fosa donde se aloja la amígdala. Ahí vamos a buscar una amígdala, otra amígdala, algunos tienen más desarrollado que otros. Y este corresponde al pilar anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, un reparo anatómico que también es importante, que es donde se dibuja el recorrido de un ligamento, el ligamento estilomandibular, es decir, que va de la apófisis estiloide, del hueso maxilar superior, hasta la zona de la mandíbula. Y este, digamos, es un reparo anatómico que también debemos de reconocer. Vamos a borrar un poquito de líneas. Y entonces empezamos a tener una lectura distinta de la boca. Un ejercicio que siempre pedimos a los estudiantes que se saquen una foto de su boca y reconozcan los diferentes espacios anatómicos y zonas anatómicas. Entonces ya dijimos, istmo de las fauces. Y aquí tenemos la úvula, ¿cierto? La úvula o campanilla, que corresponde a ese tejido blando que
que está literalmente colgando y que se encuentra ahí suspendido, ¿cierto? Y eso para describir en parte lo que corresponde a la pared posterior de la cavidad bucal. En el piso de la cavidad bucal vamos a tener el dorso de la lengua, esto corresponde al dorso lingual, pero también es interesante que podemos identificar ciertas zonas particulares. Todo lo que nosotros vemos cuando le pedimos a un paciente que saque la lengua corresponde al dorso de la lengua. Y a este dorso también podemos reconocer ciertas zonas que son relevantes. Por ejemplo, el vértice de la lengua, que corresponde a esta zona a la punta, eso es el vértice, y también lo que podríamos identificar como el borde lateral de la lengua. Borde lateral, borde lateral. Entonces tenemos un dorso, un vértice, un borde lateral derecho, un borde lateral izquierdo. ¿Ya? Entonces eso siempre es relevante porque siempre lo estamos aludiendo. Aquí le pedimos al paciente que saque la lengua. Este es otro paciente. Y podemos reconocer su dorso lingual, su borde lateral. Apenas podemos ver su vértice. Podemos reconocer el istmo de la fauces, región posterior, y el pilar anterior amigdaliano, y aspectos anatómicos que ya estamos empezando a describir. ¿Profe? Esto, pero muy ratito, esto se llama entonces el dorso de la lengua. Y esto es para diferenciarlo de lo que corresponde al vientre de la lengua. El vientre corresponde entonces cuando le pedimos al paciente que levante la lengua, a la persona que levante la lengua, y esto corresponde al vientre. ¿Ya? Esto es el vientre de la lengua. Y se podrán dar cuenta de que el aspecto es súper distinto. Es muy distinto lo que nosotros vemos en un vientre de la lengua versus lo que vemos en un dorso de la lengua. En el vientre se asoman muchos los vasos sanguíneos, que eso es normal, ¿se fijan? Es normal. En algunos se verá más, en otros un poco menos, y en otros vemos, escasamente se logra ver, casi nada en realidad, y además tiene un color más bien blanquecino en ciertas zonas, tiene puntos rojos en ciertas zonas, o más rosado, tiene como una superficie de aspecto como si fuese una toalla. Acá no, absolutamente liso. Entonces estamos hablando de que hay particularidades morfológicas distintas y que obedecen también a las funciones que tienen que ir desempeñando. Ahora sí, la pregunta. En la foto donde se veía el dorso de la lengua no se alcanzaba a distinguir la lingual, ¿o sí? No, acá apenas se logra ver unos elementos nomás, que es lo que están ahí, que corresponde a las papilas caliciformes que en la segunda parte de la mañana vamos a describirlo. ¿Ya? No se logra ver porque está bien atrás, no es fácil de verla. Nadie anda mostrando la bilingual porque es difícil de, de llegar a examinarla, pero es importante que la reconozcamos y eso lo vamos a ver también, como les decía, en la segunda parte de esta mañana. ¿Ya? Entonces, como ven, si nosotros empezamos a hacer una lectura más técnica de estos espacios anatómicos, nos damos cuenta de que tiene límites, que estos límites están determinados por estructuras anatómicas. Es muy importante la disposición de los dientes para definir la cavidad bucal probablemente tal del vestíbulo, ¿cierto? Que hay una región posterior dada por el istmo de las fauces y entre ellos vamos a encontrar el pilar anterior amigdaliano. Por detrás está la orofaringe, tenemos el dorso lingual, tenemos también lo que corresponde al paladar duro, paladar blando, borde lateral de lengua, vértice de lengua y vientre de lengua que nosotros estamos viendo acá. El vientre de la lengua corresponde, por si acaso, únicamente a lo que está por el vientre de la lengua. Es una perogrullada. Pero esta parte de acá corresponde al piso de boca, que era la otra parte que le estaba yo presentando inicialmente, en lo que corresponde este piso inferior de la cavidad bucal. En el piso de la boca, nosotros encontramos una mucosa también que es muy delgada, se fijan, se transparenta también los vasos sanguíneos, eh, es intensamente vascularizada, por eso muchos medicamentos se ponen acá, sublinguales. ¿Por qué? Porque es tan vascularizado que la absorción es rápida y es muy eficiente.
Y en el piso de boca lo que encontramos es las glándulas sublinguales. Bajo esta mucosa delgada se encuentran las glándulas sublinguales, que es uno de los pares de glándulas salivales mayores. Recordemos que de las glándulas salivales mayores tenemos las parótidas, que se encuentran detrás del borde posterior de la rama, próximo al lóbulo auricular y que puede abrazar incluso hasta el ángulo mandibular. El otro corresponde a las glándulas submaxilares, que se encuentran más atrás, y las glándulas sublinguales, que en este caso las tenemos acá presentes. Entonces, si nosotros tuviéramos que caracterizar las glándulas sublinguales, básicamente las tendríamos ubicadas por acá. Una primero, esto se extiende hacia más atrás por si acaso, y la otra por acá. Entonces es importante empezar a hacer este ejercicio de reconocimiento, ¿ya? Me quedo un poquito arriba del esquema, pero lo cierto es que acá están las glándulas sublinguales y es parte del piso de la boca. Y aquí hay un reparo anatómico que también conviene siempre tener presente, que corresponde a este frenillo lingual, ¿ya? Estos frenillos, por si acaso, los encontramos siempre en todas las inserciones de los músculos. La lengua es un músculo, entonces esto se va a insertar a la altura de la apófisis geni. Ya tuvieron anatomía de mandíbula, ¿cierto? Sí. Sí. Lo que ha Entonces, dicho no es nada nuevo, así que no es nada tranquilito. nuevo, no es nada nuevo. Entonces, todas estas cosas son elementos que debemos tener presentes y ahora estamos haciendo una síntesis de conceptos que ya reconocen y estamos nuevamente citando. Ahora, ¿qué es lo relevante? Que yo estoy hablando como dentista general, no estoy hablando como anatomista. Y yo como odontólogo general tengo perfecta claridad de todas estas estructuras anatómicas y le damos el valor y el reconocimiento y la comprensión de ello. Esto no es una clase de anatomía, esto es una visión de un odontólogo general que está hablando a otros odontólogos. Entonces aquí estamos viendo y reconociendo todas estas estructuras nuevamente: vientre de la lengua, piso de la boca, ubicación de las glándulas sublinguales, frenillo, cara interna de mejilla, bermellón labial, comisura, etcétera, 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 que esto tiene que fluir. Tiene que ser muy rápido, tenemos que estar perfectamente claro, porque después en un momento vamos a hablar de sitios de riesgo, por ejemplo, borde lateral de lengua, lesiones frecuentes en el vértice de la lengua, lesiones que aparecen frecuentemente en el piso de la boca, y nosotros vamos a estar hablando y dando por hecho que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces eso, digamos, es algo que vamos a ir entrenando a lo largo de nuestros años de formación profesional. ¿Sí? ¿Qué heridas se pueden dar en el piso de la boca? Ahí vamos a ir. No traje fotos de herida de piso de boca, pero tú mismo puedes empezar a responder. Si sabes qué tejidos se encuentran ahí, entonces, ¿qué tipo de lesiones podemos tener? ¿Qué se te ocurre a ti? Cuando se bloquea un conducto salival, una glándula salival, su salida. Eso Podemos es lo tener un único que se cuadro, me ocurre. podemos tener un cuadro obstructivo de glándula salival, podemos tener también cáncer asociado a glándula sublingual y cáncer espinocelular que corresponde al cáncer del epitelio de revestimiento. Eh, es un sitio sensible en cuanto a lo que implica la patología que podemos observar, y eso lo vamos a ver con detención el próximo año, así que no se pierda Patología Dental 2021. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? ¿No? Bien, seguimos entonces. Profe, ahí es donde se presentan los flegmones, ¿no? El flegmón es un concepto asociado a la difusión de procesos infecciosos, ¿ya? Entonces, como es un concepto asociado a infección, yo puedo tener un flegmón en el piso de la boca, como bien identificas, cuando se da un flegmón ahí, las personas se pueden hasta morir, ¿eh? Pero también puedo tener un flegmón en la cara y un flegmón por fuera en el cuello, y puedo tener un flegmón también acá. De hecho, un flegmón asociado a este espacio anatómico que estoy yo rayando acá en extremo, esto generalmente encontramos asociado a problemas de terceros molares, a muelas del juicio que no han erupcionado bien y que están desarrollando cuadros infecciosos, pueden inducir la generación de un flegmón acá. Ahora bien, los flegmones no son así como yo se lo estoy dibujando, ocurren en ese espacio anatómico. Un flegmón, cuando se desarrolla, recordemos que es un proceso inflamatorio por infección, termina extendiéndose de esta forma, ¿ya?
y al extenderse empieza a cerrar y a disminuir la vía aérea. Por eso cuando hay un flegmón, el paciente tiene dificultades respiratorias y se puede morir. Entonces, como ves, no es exclusivo del piso de boca, sino que es consecuencia de un proceso infeccioso. Y eso lo vamos a ir conversando también en segundo año, ¿ya? Así que bien su pregunta. Efectivamente, esto es un sitio sensible para flegmones, pero los flegmones vendrán de acá, po, cuando hay un problema quizás en un premolar, quizás en un molar, quizás en un incisivo o canino, cualquier diente anterior. Si tenemos un problema en un tercer molar, es poco probable que llegue para acá, sino que lo más probable es que se vaya para allá. Entonces, por eso el concepto de flegmón es de difusión de procesos piógenos, difusión de procesos infecciosos purulentos, ¿ya? Y aquí tenemos entonces nuevamente lo que implica nuestra caída bucal. Aquí les muestro yo fotos de pacientes que consultan por esto, ¿no? Una lesión que se encuentra por detrás de la tuberosidad, que se extiende a expensas del paladar blando y que abraza al ligamento pterigomandibular. Y esto terminó siendo un cáncer de glándula salival en una niña de 23 años. Hecho el diagnóstico, se interviene después oncológicamente, pero el paciente llegó a mi consulta para preguntar. Esto es un deber del patólogo, es obligación del patólogo, pero también es un deber de todo dentista. Saber reaccionar, tomar la biopsia, interpretar y dar la mejor orientación para el paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión que se extiende en el borde lateral de la lengua y también en el piso de la boca. Borde lateral, porque aquí está el borde lateral, se extiende en el vientre de la lengua, como vemos acá, y se extiende en el piso de la boca. Y este es un cáncer de epitelio, un proceso neoplásico en desarrollo, donde vamos a encontrar las células del epitelio de manera aberrante, eh, irregulares, amorfas, con poco parecido a un queratinocito saludable, sino que con una formación distinta, y aquí tenemos un desarrollo de un cáncer en un paciente de 70 años aproximadamente. Si bien pudimos hacer un diagnóstico pronto, relativamente pronto con esta paciente, nosotros vimos inmediatamente, interpretamos que esto podía ser un cáncer, tomamos la biopsia y lo derivamos oportunamente al servicio hospitalario. Lo cierto es que yo fui el quinto profesional en que la vio. La persona notaba que tenía algo raro y lo vio un profesional, no sabía qué era, vio otro profesional, no reaccionó, entre ellos pasaron dos dentistas y dos médicos, y nadie vio esto. Y yo fui su quinto profesional que la vio. Dice, doctor, vengo por esto, le he preguntado a varios, nadie sabe qué es lo que es. Bueno, y esto era un cáncer en desarrollo. Entonces, vemos que hay cánceres de glándula salival, cáncer de epitelio, lesiones de tejido conectivo, que en este caso se encuentra ubicada en la encía. Este quizás podría ser el de más feo aspecto, ¿cierto? Pero el que tenía mejor pronóstico. Esto, si se descuidaba, podía tener muy mal curso. Si nos descuidamos, podría ser fatal. Pero esto no. Esto es feo, pero el paciente no se muere no se muere por esto. Y con lo otro ¿Eso sí. compromete dientes? Es en la encía, se ubica en la encía. Afecta digamos, al aparato de inserción del diente, es donde se ancla el diente. Entonces la encía es la que está viendo afectada, encía marginal, aspectos anatómicos que iremos madurando también. Y acá también vemos otro tipo de lesión, que esto ya no es un cuadro neoplásico, esto es cáncer, esto es un cáncer de glándula salival, cáncer de epitelio o neoplasia maligna. ¿Se acuerdan que el concepto que les presentamos la semana pasada? Una lesión reaccional de tejido conectivo, y aquí estamos hablando de una infección por un virus, ¿ya? Que en este caso es un herpes intraoral. Entonces, el herpes es un cuadro relativamente frecuente de observar, es muy probable que varios de ustedes tengan herpes, y todos sabrán de que el herpes sale generalmente a nivel de la piel. Ese es, digamos, el concepto que uno regularmente tiene, ¿ya? Y este herpes generalmente sale en el labio, y es recurrente, y es molestoso, y pica, y molesta harto, y desaparece en una semana. Eso es la historia típica del herpes. Esto tenemos que aprender a reconocerlo, a diagnosticarlo y a manejarlo.
Y aquí tenemos un caso de herpes que se encuentra en el dorso lingual, hacia el vértice, ¿se fijan? Pero es la mucosa del dorso la que se ve afectada. Entonces, es un cuadro infeccioso viral distinto a los casos que hemos estado viendo. Todas estas fotografías son fotografías de pacientes que han llegado a mi consulta. Neoplasia maligna glandular salival, neoplasia maligna de epitelio, lesiones reactivas, infecciones por virus, otro tumor de glándula salival. En este caso esto no llegó a la consulta, pero sí un colega tomó la fotografía y dice, oye, Rodrigo, me llegó este paciente con estas características, bla, 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 y se tomó la biopsia de ello y terminó siendo una neoplasia benigna de glándula salival. Otro tipo. Entonces, como se dan cuenta, la gente va al dentista porque quiere que tú le expliques qué tiene, para que tú le des la orientación que necesita. Si es necesario tomar una biopsia, la vamos a tomar. Recordemos que nosotros somos cirujanos dentistas, la mitad de nuestro título es cirujano. Entonces, por lo mismo, son procedimientos quirúrgicos menores y que nos van a ayudar mucho a entender qué es lo que le está pasando al paciente en cuanto a lesiones de diferentes tipos. Obviamente aquí hay que tomar biopsia, aquí también, acá no. Pero para no tomar biopsia uno tiene que tener claro qué cuadro es el que está viendo. Acá sí. ¿Se fijan? Entonces, esto es la tarea, esto es el deber. No solamente entender de qué se trata la boca ni los dientes, sino que reconocer los espacios anatómicos, sus características, la distribución de los diferentes tejidos, y poder ir reconociendo, identificando ciertas zonas. Por ejemplo, lo que aparece aquí en amarillo es una mucosa que comparte muchas características, ¿ya? Características histológicas que en un par de minutos más vamos a empezar a describir. Y acá, en azul, encontramos otro tipo de mucosa que tiene otras características. Entonces, esta se ve generalmente más rosada, que es la que vemos acá, y en el dorso de la lengua y en la encía encontramos una mucosa que suele verse más pálida. Una será no queratinizada, un epitelio plano pluristratificado no queratinizado, y otro estará tapizado por un epitelio plano pluristratificado queratinizado. Y entonces empezamos a encontrar ciertas diferencias. Entonces la pregunta, ¿dónde se desarrolla el herpes en este caso? ¿En mucosa queratinizada o en mucosa no queratinizada? ¿No queratinizada? El dorso de la lengua tiene mucosa Queratinizada. queratinizada. Entonces, si nosotros volvemos a mirar la foto del herpes, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El herpes en esta paciente se está desarrollando en mucosa queratinizada o no queratinizada? Queratinizada, ¿cierto? Y después vamos a empezar a darnos cuenta que el herpes, cuando aparece, ocurre en mucosa queratinizada. Entonces, si te sale el herpes en mucosa queratinizada, tú puedes comprender perfectamente por qué, aquí sí, por qué yo puedo tener un herpes acá y en qué otro sitio anatómico yo podría tener herpes intraoral. ¿Encía? En la encía. ¿Paladar duro? ¿Dónde más? En el paladar. ¿En el paladar? En el paladar duro. Entonces, son lesiones que nosotros vamos a ver que se encuentran ahí. Y después nos vamos a dar cuenta que tiene ciertas características morfológicas. Pero eso se lo voy a decir en segundo año. ¿Ya? Entonces, hay ciertas características de la forma, de la distribución, de la sintomatología, aspectos propios de la semiología. Y eso, hay un contexto clínico, historias, antecedentes, sintomatología asociada, pero una ubicación. Y la ubicación es que afecta a la mucosa queratinizada. Acá tenemos mucosa no queratinizada. ¿Qué pasa si yo encuentro una lesión que digo, esto parece herpes? ¿Cuál debería ser mi reacción? ¿Por qué está ahí? Lo primero que debería decir, esto parece herpes, pero el herpes da mucosa queratinizada. Si es mucosa no queratinizada, es probable que sea otra cosa. ¿Parece un herpes?
pero no es herpes. ¿Se entiende? Entonces, es algo que nosotros tenemos que ver. Después nos vamos a dar cuenta que hay una condición que se llama gingiostomatitis herpética, donde se afecta casi toda la mucosa. Pero eso es un cuadro puntual que lo vamos a ver más adelante. Pero cuando aparece la recurrencia, que es lo que estamos describiendo acá, afecta mucosa queratinizada. Y si tenemos una lesión localizada que aparece en un lado y que parece herpes, pero está en mucosa no queratinizada, entonces la lectura que tenemos que decir es, bueno, esto parece herpes, pero no debe ser herpes. Y entonces yo tengo que juntar más antecedentes, más elementos, para poder construir un diagnóstico más acertado, ¿ya? Pero eso, como le digo, es materia del segundo año. ¿Y qué es lo que me interesa? Que ya empecemos a rescatar el valor de reconocer esta distribución anatómica, de reconocer las características histológicas que ya estamos entrando en materia y las diferencias que permiten darle identidad a cada uno de los tejidos, ¿ya? Entonces, eso es Profesor, básicamente lo que tenemos que ir viendo. ¿Alguien iba a decir algo? sí, en la diapo que recién saco donde sale el color amarillo y el azul, es que ahí hay un texto, dice el tejido más afectado por NM. ¿A qué se refiere con NM? Neoplasia maligna. Esta es una Ah, diapositiva que saqué de una conferencia que me tocó hacer en torno a cáncer y lesiones que se transforman en cáncer. Entonces, por eso tiene un fondo distinto y ahí estamos haciendo un repaso a los colegas en la conferencia que estábamos realizando. De ahí el concepto, ¿ya? NM, neoplasia maligna. Y bueno, y aquí tenemos entonces nuestro epitelio de revestimiento. Y este epitelio de revestimiento, por si acaso, también lo encontramos en las otras partes. En la orofaringe, en la nasofaringe, en el esófago, en la tráquea. Entonces, así como he descrito lesiones que podemos encontrar presentes en diferentes partes de la boca, también hay lesiones que van a encontrar presentes acá, en la laringe, en la orofaringe, nasofaringe, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se justifica entonces el reconocimiento de diferentes especialidades. Bueno, entonces ahora que ya podemos hacer una lectura distinta y que estamos haciendo un refuerzo de aspectos que ustedes ya vieron en su clase de anatomía, nos daremos cuenta de que ahora tenemos que hacer la lectura histológica. Y para hacer la lectura histológica hay un concepto que es elemental, que corresponde al reconocimiento de los tipos de mucosa. Nosotros cuando hablamos de mucosa, es un concepto que siempre implica estos tres elementos: un epitelio, un corion, que corresponde al conectivo que se encuentra inmediatamente por debajo del epitelio, y una submucosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mucosa bucal, o de la mucosa lingual, o de la mucosa labial, estamos hablando de epitelio, corion y submucosa. Ese es el concepto que implica esos tres elementos. Y de los tipos de mucosa, nosotros tenemos básicamente tres tipos: una mucosa de revestimiento, una mucosa masticatoria y una mucosa especializada. En cuanto a estos tres tipos de mucosa, es lo que vamos a ir distribuyendo en estas áreas. El epitelio, para todos, es un epitelio plano pluriestratificado, ¿ya? Siempre el epitelio que tenemos acá es un epitelio plano pluriestratificado. Y vamos a encontrar básicamente dos tipos: uno queratinizado y uno no queratinizado. Para recordar el concepto de epitelio, ¿cierto? Es un epitelio plano, porque la capa superficial es plana. Tenemos un estrato basal, que es donde ocurre el proceso de multiplicación celular, que es importante que desarrollen este festoneo, donde hay crestas epiteliales, que a esto se le llaman crestas epiteliales a cada una de estas prolongaciones, y a esto se le llaman papilas conectivas, ¿ya? Papilas conectivas. Entonces, el epitelio va a ser plano, de varias capas, y en este caso estamos hablando de uno que es queratinizado. Acá estamos hablando de uno que es no queratinizado, que va a tener todas las mismas capas que nosotros hemos visto regularmente, donde el estrato granuloso va a ser más delgado, y el estrato córneo va a presentar núcleos en su superficie. En el estrato queratinizado, el estrato córneo perdió el núcleo. Y acá se habla de un estrato superficial donde hay presencia de núcleo. A eso se le llama paraqueratinizado. Cuando estamos en un formato de epitelio en el cual la queratina está con las características tradicionales de la queratina, es decir, un estrato superficial con células sin núcleo,
esa queratina se le llama ortoqueratina, para diferenciarlo de la paraqueratina. La ortoqueratina, el estrato córneo no tiene núcleos. En la paraqueratina, este estrato córneo delgado presenta núcleos. Y este es para que reconozcamos lo que significan dos tipos de epitelios planos pluriestratificados queratinizados. Y el no queratinizado solamente presenta 3 de los estratos: el estrato basal, el estrato acantósico o el estrato espinoso, ¿cierto? Estrato intermedio, y el estrato superficial. No tiene estrato granuloso y no tiene estrato córneo. Entonces, este estrato superficial es con células planas, nucleadas, y a esto se le llama epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, ¿ya? Entonces, eso es un poco para que vayamos haciendo la síntesis. Epitelio plano pluriestratificado queratinizado y no queratinizado. El queratinizado puede ser ortoqueratinizado, producto de la presencia de esta capa convencional de queratina, como nosotros vimos en el primer semestre, y el paraqueratinizado, que es cuando carece del estrato córneo con esas características, pero hay presencia de núcleos, principalmente en su estrato superficial. Y el no queratinizado, el cual carece de estrato granuloso y va a ser un epitelio principalmente con 3 capas y que vemos ahí también con núcleos en su superficie. Esto es básicamente los 2 tipos de epitelios con las variaciones que estamos viendo en el queratinizado, pero son 2 tipos, el queratinizado y el no queratinizado. De acuerdo a lo que acabamos de exponer, en el paladar, ¿qué tipo de epitelio tendríamos? ¿Queratinizado o no queratinizado? Queratinizado. Queratinizado. En la encía, ¿qué epitelio tendríamos? ¿Queratinizado? Queratinizado. ¿Y en el dorso de la lengua? Queratinizado. Queratinizado. ¿Y en el vientre de la lengua? En el vientre de la lengua, recuerden que es un epitelio delgado, que se observa todos los vasos sanguíneos. Entonces, en el vientre de la lengua tendríamos un epitelio no queratinizado, ¿ya? Ahí se ve. Entonces, esta es un poco la diferencia. Son las lecturas que tenemos que hacer. No queratinizado, no queratinizado, y con las características que hemos estado ya señalando y describiendo, ¿ya? Profe, ¿Quieren descansar ya, jóvenes? profe, tengo una duda. ¿O avanzamos un poquito más? Michelle, dime. Que, por ejemplo, en el paladar duro y en el paladar blando hay distintos tipos de epitelio. Correcto, muy bien. Esa es la En el observación. blando sería no queratinizado, ¿sí? Correcto, muy bien, Michelle. De eso se trata justamente Sí. lo que tenemos que hacer, y esa es la lectura que tenemos que desarrollar. Entonces, si nosotros vemos lesiones vesículo ulcerativas en el paladar, podríamos pensar que es un herpes. ¿Por qué? Porque es mucosa queratinizada. Pero si vemos lesiones parecidas en el paladar blando, es muy poco probable que sea herpes. Es muy probable que sea otro cuadro infeccioso también. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los epitelios son distintas, ¿ya? Entonces eso, digamos, es justamente la lectura correcta que hay que hacer. Muy bien, Michelle. Entonces tenemos acá epitelio queratinizado, no queratinizado, y es la forma que nosotros vamos a ir viendo. Jóvenes, ¿quieren descansar ahora o no? ¿Profe, una pregunta? No, no quieren descansar. Sigamos entonces. Dime, No. dime. ¿Qué era el corión? El corión corresponde a ver, el corión y la submucosa son 2 zonas de tejido conectivo, ¿ya? Nosotros dijimos que la mucosa era epitelio más corión y más submucosa, ¿ya? El corión corresponde al tejido conectivo que se encuentra inmediatamente por debajo del epitelio. En el corión presenta diferentes grados de densidad. Algunos van a ser más laxos, otros van a ser más densos. Pero es una zona de tejido conectivo delgado, que es donde se distribuyen principalmente los vasos sanguíneos que van a nutrir al epitelio. Entonces, el epitelio, para que se alimente, necesita del corión, ¿ya? Eso es básicamente lo que nosotros observamos dentro del concepto de las mucosas. Recordemos que estamos hablando de mucosa, ¿ya? En el concepto de la piel se habla de otra forma, pero en mucosa hablamos de corión. Y la submucosa es otro tipo de tejido conectivo que se encuentra bajo el corión.
y se suele diferenciar porque a veces se separan anatómicamente, a veces se juntan anatómicamente, y hay algunas zonas en las cuales está más desarrollada, y eso es lo que vamos a ir describiendo también en este ratito, ¿ya? Así que el corion es parte del tejido conectivo. ¿Quieren descansar, jóvenes? Me quedan como 5 minutos de esta parte. ¿Les parece que terminemos esta parte primero? En el chat, las opiniones que se han manifestado es que sigamos un poco más. Sigamos un poquito más. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos estos 3 tipos de mucosa, la de revestimiento, masticatoria especializada, y hemos partido describiendo las características del epitelio. Y señalado también algunas características del tejido conectivo. En la mucosa de revestimiento, nosotros vamos a encontrar que se le llama a toda esa mucosa, valga la redundancia, que tapiza la cara interna de la mejilla, el paladar blando, la zona del área del trígono retromolar, el piso de la boca y el vientre de la lengua. Todos esos aspectos que nosotros vemos está compuesta por un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado. Entonces, Profesor, sí, ¿eso incluye la cara interna del labio? y cara interna del labio, efectivamente. Todo eso es epitelio plano pluriestratificado no queratinizado. Eso es lo que regularmente Profe, se le llama mucosa de revestimiento, ¿ya? Dime. ¿puedes repetir las estructuras que presentan mucosa de revestimiento, por favor? La mucosa de revestimiento la encontramos presente en la cara interna de las mejillas, cara interna de los labios, como bien ahí me hicieron ver. Lo vamos a encontrar también presente en el paladar blando, en la zona del trígono retromolar, en el vientre de la lengua y en el piso de boca, ¿ya? Si se fijan, es toda la mucosa que no recibe el impacto alimenticio directo. Y esto se va a entender mucho mejor cuando, bueno, aquí estamos marcando en amarillo, la mucosa de revestimiento, ¿se fijan? Falta pintar los labios, falta pintar el vientre de la lengua y el piso de la boca. Pero esto sería lo que nosotros podríamos ver en cuanto a lo que sería la distribución de esta mucosa de revestimiento. El epitelio que lo compone es un epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, como lo vemos acá en el recuadro de la imagen en blanco y negro, ¿ya? Aquí tenemos la zona que nos faltaba. Vientre de lengua, piso de boca, cara interna del labio, vemos mucha mucosa con mucosa de revestimiento, ¿ya? La mucosa masticatoria es la que entra en directo contacto con el bolo alimenticio. Si nosotros cerramos nuestra boca o pensamos que estamos comiendo, esta mucosa masticatoria se va a caracterizar por tener un epitelio queratinizado. Y este epitelio queratinizado, al momento de compararlo con el no queratinizado, es un epitelio que es ya más resistente. El hecho de que tenga este estrato córneo indica que esta zona está capacitada para recibir mayor fuerza de fricción. Y por ello, entonces nosotros tenemos esta mucosa tapizando el paladar y las encías. Recordemos que todo trabajo masticatorio está ocurriendo a nivel de la superficie del diente, ¿cierto? Las caras oclusales, los bordes incisales, pero el alimento necesariamente igual llega a impactar la mucosa. Es inevitable. De hecho, cuando uno tiene un problema en la encía, tiene dificultades para comer, no puede comer, y eso de algún modo da cuenta de que es una mucosa que tiene que estar capacitada para recibir impacto alimenticio. Esto que estamos dibujando por fuera también ocurre por dentro, también tenemos encía por dentro, ¿cierto? Y la otra zona anatómica es el paladar, que recibe también el impacto del alimento, ¿ya? En una cavidad cerrada lo vamos a entender mucho mejor. Y por otro lado, si bien la mucosa, esto corresponde a otro tipo, al tercer tipo de mucosa especializada, igual conviene tener presente para dar esta explicación de mucosa masticatoria, porque la mucosa que recubre el dorso de la lengua también es un epitelio plano pluriestratificado queratinizado. Entonces, aquí también encontramos epitelio plano pluriestratificado queratinizado, acá también, y es toda la zona que recibe directamente el impacto alimenticio, el bolo alimenticio, ¿ya? Entonces, esa es la particularidad de esta zona, ¿ya? Por eso tiene que ser un epitelio fuerte, ¿ya? Acá no recibe directamente el impacto del trabajo masticatorio, pero obviamente estamos hablando de un epitelio que también está engrosado y que, o sea, también es un epitelio de varias capas y que también hace que sea un buen epitelio para revestir.
pero el que recibe directamente el trabajo del bolo alimenticio es esta mucosa. Por eso vamos a ver que tanto la mucosa masticatoria es justamente queratinizada, y por eso se dice masticatoria, y la mucosa especializada del dorso de la lengua también es un epitelio plano pluriestratificado. Entonces, tenemos una mucosa no queratinizada, mucosa de revestimiento, mucosa queratinizada presente en la mucosa masticatoria y también presente en el dorso de la lengua. Ahora bien, en el dorso de la lengua está la particularidad de que tiene los corpúsculos gustativos. Y dado a que tiene este corpúsculo gustativo, es que se le llama especializada, ¿ya? Nos permite identificar el sabor, los sabores dulces, amargos, salados, agrios, todo lo que nos permite a nosotros interpretar desde un punto de vista sensorial, se debe a que aquí se van a encontrar distribuidos los corpúsculos gustativos, ¿ah? Que ahí vamos a explicar cómo están relacionados y cómo se presentan de manera histológicamente hablando. Pero es por ello es que se le da el concepto de corpúsculo gustativo. Si nosotros le quitáramos los corpúsculos gustativos, no tuviese corpúsculos gustativos, esto sería casi igual que a la mucosa masticatoria, ¿ya? Entonces de ahí la relevancia de tener presente que tanto mucosa masticatoria como especializada son las que reciben el impacto de la comida y por ende son queratinizados, ¿ya? Pero lo que le da identidad a la mucosa especializada es justamente la capacidad de percibir los sabores. Y por eso se le llama especializada. Bien, entonces este esquema que ustedes ya lo conocían o ya lo habían visto en anatomía, ahora hemos repasado aspectos anatómicos de ello y hemos repasado también ciertas características de la distribución de las particularidades de la mucosa que nosotros vemos en todos los epitelios que están recubriendo esto. Importante tener presente que en la submucosa, las mucosas principalmente de revestimiento, vamos a encontrar tejido graso y los acinos glandulares de las glándulas salivales. Es ahí donde se ubican, en la submucosa principalmente. En el caso de las mucosas masticatorias, no existe submucosa, ¿ya? Es decir, el corion se une directamente al hueso. En el caso del maxilar superior se unirá al hueso palatino, y en el caso, bueno, y también al hueso alveolar, y en el caso de la mandíbula se unirá directamente al hueso alveolar. Entonces no tenemos submucosa en el caso de la mucosa masticatoria. El hecho que tengamos submucosa en la mucosa de revestimiento hace que esta mucosa sea más desplazable, sea más elástica, sea estirable, cosa que no pasa con la mucosa ni del paladar ni de la encía. Esa no la podemos desplazar, no la podemos estirar. Sí ocurre con los otros, ¿ya? Y en el caso de la mucosa especializada, el corion y su mucosa se encuentran unidos y se encuentran fuertemente unidos a los músculos, ¿ya? A los músculos de la lengua correspondientes, ¿ya? Así que eso para cerrar Profe. esta primera parte. Profe. Sí. ¿El corion y su mucosa estaban unidos al músculo en la mucosa especializada? Sí, correcto. Ahí se encuentran unidas firmemente entre sí primero y después al plano muscular. ¿Bien? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, la especializada solamente está en el dorso de la lengua, ¿verdad? Solo en el dorso de la lengua, no Ya. en el vientre. Dorso nomás. Sí. Bien, jóvenes, descansamos entonces unos 15 minutos, nos encontramos a las 10:25, ¿ya?